La fibrosis quística es una enfermedad genética autosómica que afecta principalmente los pulmones, el sistema digestivo y glándulas exocrinas, y todo se da a la mutación del gen CFTR. Objetivo general: analizar la presentación clínica atípica de la fibrosis quística en lactantes, manifestada como síndrome de Pseudo-Bartter, destacando la importancia de considerar esta enfermedad como diagnóstico diferencial en casos de deshidratación recurrente y desequilibrios hidroelectrolíticos en menores de 2 años. Objetivos específicos: describir las características clínicas y antecedentes del caso presentado, incluyendo los episodios de deshidratación y síntomas respiratorios persistentes. Identificar los hallazgos bioquímicos y genéticos claves que permitieron el diagnóstico diferencial entre el síndrome de Bartter y la fibrosis quística. Analizar la fisiopatología del síndrome de Pseudo-Bartter como manifestación inicial de la fibrosis quística en pacientes pediátricos. Evaluar el tratamiento instaurado y la evolución clínica de la paciente, destacando los ajustes terapéuticos realizados tras confirmar el diagnóstico de fibrosis quística. Reflexionar sobre la importancia del diagnóstico temprano de la fibrosis quística, especialmente en contextos donde no se realiza tamizaje neonatal sistemático. Caso clínico: lactante femenina de 6 meses con antecedentes de buena evolución perinatal y alimentación exclusiva al seno materno. Presentó episodios repetitivos de deshidratación e hiponatremia desde los 3 meses de edad, acompañados de vómitos, rechazo al alimento y desnutrición. Fue diagnosticada inicialmente con síndrome de Bartter, pero ante la presencia de síntomas y ausencia de tubulopatía, se identificó un síndrome de Pseudo-Bartter secundario a fibrosis quística, confirmado mediante prueba de sudor y análisis genético. Hola a todos, mi nombre es Rafael Martínez y hoy les voy a hablar sobre los exámenes y los síntomas que se presentan en la fibrosis quística. Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta principalmente a nuestros pulmones, nuestro sistema digestivo y otros sistemas de nuestro cuerpo. Esta enfermedad es causada por la mutación del gen CFTR y puede provocar secreciones espesas y pegajosas, y estas secreciones pueden llegar a obstruir órganos y sistemas de nuestro cuerpo. En los síntomas podemos llegar a ver 3 tipos de síntomas que podemos llegar a ver. Tenemos los síntomas respiratorios, síntomas digestivos y síntomas que afectan a varios órganos de nuestro cuerpo. Por los síntomas respiratorios tenemos los siguientes síntomas, valga la redundancia: una tos persistente con un moco muy espeso, infecciones pulmonares frecuentes como lo vendría siendo la bronquitis y la neumonía, sibilancias y dificultades para respirar, congestión nasal crónica o pólipos nasales. En la parte de síntomas digestivos podemos llegar a encontrar lo que vendría siendo la diarrea o esteotorrea, pérdida de peso a pesar de buen apetito, retraso en el crecimiento, dolor abdominal frecuente y distensión. Y en otro tipo de síntomas podemos llegar a ver que puede llegar a generar en la piel un gran sabor salado y una déficit de vitaminas liposolubles como lo son la vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Y puede llegar a generar infertilidad masculina por obstrucción en el conducto deferente. En esta parte ahora vamos a hablar sobre los exámenes de diagnóstico principales. La primera vendría siendo la prueba de sudor. Se debe inducir al paciente al sudor por medio de la pilocarpina y se debe medir el cloro en el sudor del paciente, ¿cierto? Si el paciente presenta niveles de cloro en sudor mayores a 60 milimoles por litro, es muy probable que este paciente pueda llegar a padecer de fibrosis quística. Si el paciente presenta de 30 a 59 milimoles por litro, este paciente lo más probable es que se le deba realizar una prueba genética. Ya después vamos a hablar de eso. Si el paciente presenta un nivel de cloro en sudor menor que 30 milimoles por litro, es muy poco probable que este paciente esté sufriendo sobre la fibrosis quística. Ahora vamos a hablar sobre la prueba genética que les comenté antes. ¿Cuál es el fin de esta prueba? El fin de esta prueba es llegar a detectar mutaciones en el gen CFTR, donde hay más de 2000 genes de este tipo, pero la más común es la F508.
Esta prueba se utiliza para diagnóstico o si la prueba de sudor es dudosa, como lo dijimos anteriormente, ¿cierto? También se le puede llegar a realizar un tamizaje neonatal. Esta prueba también es muchas veces obligatoria en ciertos países y mide el tripsinógeno inmunoreactivo IRT, que está elevado en la fibrosis quística. Si es positivo, se sigue con prueba de sudor o genética. También se le puede llegar a realizar evaluaciones respiratorias, como lo vendría haciendo una espirometría. También se le puede realizar un cultivo al esputo que está botando por los pulmones, y una radiografía o una tomografía. También se le pueden llegar a realizar lo que vendría siendo evaluaciones digestivas para ver si el páncreas y el colon están funcionando debidamente. Si se encuentra en la estasa fecal, si es baja, indica insuficiencia pancreática. Después tenemos que ver que podemos realizarle pruebas respiratorias, como una espirometría, podemos realizarle cultivo a los esputos y podemos realizar una radiografía o una tomografía al paciente. También podemos realizarle lo que son evaluaciones digestivas, podemos verificar si hay una elastasa fecal o pruebas de absorción de grasas, ya que el páncreas del paciente se ve afectado y esto se puede, por medio de estos dos tratamientos podemos detectar una insuficiencia pancreática y una esteotorrea. También podemos realizar por último una evaluación nutricional y hepática. Tenemos que medir lo que vendría siendo la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Podemos realizarle una prueba de función hepática para detectar complicaciones como la hepatomegalía y cirrosis. En resumen, la fibrosis quística presenta síntomas tanto respiratorios, digestivos y reproductivos desde edades muy tempranas. Su diagnóstico se basa muchas veces en pruebas claves como lo vendría siendo la prueba de sudor, pruebas genéticas y tamizajes neonatales, además de exámenes complementarios para evaluar el impacto multisistémico. Detectarlo a tiempo permite mejorar la calidad de vida y expectativa de vida de los pacientes. En el caso clínico podemos ver que la paciente presenta varias complicaciones asociadas con la fibrosis quística con mutuación de F508. Para empezar, primeramente fue tratada con presencia del síndrome de Batten, retrasando así el diagnóstico verdadero, que era la fibrosis quística. Tenía una deshidratación recurrente, tuvo al menos 3 episodios graves de 3, 4 y 5 meses de edad. Hubo una falla renal aguda asociada con los desequilibrios electrolíticos severos. También hubo tos crónica presente desde el nacimiento, con episodios cianóticos y una desnutrición con peso por debajo del porcentaje normal para su edad. También debemos saber que hay otras complicaciones, como son las complicaciones pulmonares, incluyen infecciones recurrentes, daño pulmonar, bronquiectasis y hemotisis, y complicaciones digestivas que incluyen problemas de reabsorción de nutrientes, pancreatitis, enfermedad hepática y obstrucción intestinal, y otras complicaciones que pueden incluir diabetes, esterilidad y problemas de salud mental. En nuestro caso clínico también vemos una fisiopatología que es la del síndrome de Batten, que está muy asociada a este caso. Esto no es una enfermedad primaria del riñón, sino también es una alteración secundaria causada por una pérdida de electrolitos, ya sea sodio, cloro y agua. En caso de la fibrosis quística, esta pérdida ocurre a través del sudor, debido a un mal funcionamiento. La mutación del gen CFTR impide la absorción adecuada del cloro y el sodio en la glándula sudorípara, lo que provoca sudor a alta concentración de estos iones. Esta pérdida crónica de electrolitos genera una hiponatremia, que significa un bajo sodio en sangre, hiprocloremia, bajo cloro en sangre, hipocalemia, bajo potasio en sangre por compensación renal. También se ve las alcalosis metabólicas por pérdida de cloro y aumento compensatorio del bicarbonato. También podemos ver
la activación del sistema renina-angiotensina de las aldosteronas, lo que agrava la pérdida del potasio. Y este desequilibrio puede llevar a una deshidratación severa, una confusión diagnóstica, como con el síndrome de Batten verdadero. Y no se trata, hay complicaciones graves como falla renal aguda. Todo esto que ya pude mencionar lo vamos a ver, bueno, lo estamos viendo asociado con nuestro caso clínico de la menor. Bueno, en cuanto al funcionamiento anormal y normal de la fibrosis quística, este prácticamente se basa, cuando hablamos de una persona sana, el gen CFTR produce una proteína que regula el transporte de cloro y sodio a través de las membranas celulares en órganos como los pulmones, páncreas, intestino y glándulas sudoríparas. En cambio, en los pulmones, esto permite que el moco sea hídrico, fluido, ayudando a limpiar bacterias y polvo. Y en el páncreas permite que las enzimas digestivas lleguen al intestino para ayudar a la digestión de grasas y proteínas. Y en las glándulas sudoríparas, el CFTR regula el contenido de sal en el sudor, reabsorbiendo cloro y sodio antes de que llegue a la piel. Con una persona de fibrosis quística, lo que hace el CFTR, acá se va a encontrar mutado este gen. Por ejemplo, por la mutación de F508, que ya la hemos mencionado en el caso clínico, esto lo que produce es una proteína defectuosa o ausente, y esto altera el desequilibrio de sal y agua. El moco se vuelve un poco espeso y pegajoso, obstruyendo los pulmones, lo que favorece infecciones. Las respiratorias crónicas, en el páncreas se bloquea, impidiendo que las enzimas digestivas lleguen al intestino, lo que lleva a una mala absorción y desnutrición y osteotorrea. En la piel, el sudor contiene altas concentraciones de sal, lo que puede llevar a deshidratación y desequilibrio electrolítico. Evolución clínica. Diagnóstico inicial incorrecto. Al principio fue tratada como si tuviera síndrome de Batten, recibiendo medicamentos como ibuprofeno e indometacina, sin mejoría significativa. Reevaluación y diagnóstico correcto. Se suspendió el tratamiento inadecuado antiinflamatorios. Se inició apoyo nutricional, mejorando peso y talla. Se introdujo la alimentación complementaria de forma adecuada. La recuperación clínica. La paciente mejoró su estado nutricional y alcanzó un estado eutrófico, peso y talla adecuada. Ya no presentó esteatorrea, ya no requirió enzimas pancreáticas, lo que indica función pancreática aún conservada. Tratamientos. Para la FQ no hay cura. Se puede controlar la enfermedad y síntomas con la ayuda de un especialista en FQ. Mantener las vías respiratorias despejadas y abiertas con técnicas de respiración y diapositivos para aflojar la mucosidad. Medicamentos que ayudan a corregir problemas con las proteínas CFTR. Moduladores de CFTR. Medicamentos que reducen síntomas específicos, asegurándose de obtener suficientes calorías de los alimentos, y cirugías. También podemos observar en la tabla, como dije anteriormente, los moduladores CTR corrigen el defecto de las proteínas CFTR. También están los antibióticos
para tratar y prevenir infecciones respiratorias crónicas. También mucolíticos, disminuyen la viscosidad del muco. Y fisioterapia, facilitar la eliminación del moco pulmonar. En conclusión, la FQ es una enfermedad genética que afecta principalmente los pulmones y sistemas digestivos. Aunque no tiene cura, los avances médicos permiten mejorar la calidad y expectativa de la vida de los pacientes con tratamientos adecuados.